Vivir con una enfermedad crónica es, sin duda, mucho más que un desafío físico. Es una lucha constante con el miedo, con la incertidumbre, con el dolor. Pero, ¿y si el camino no fuera luchar? ¿Y si la clave fuera aprender a vivir de una manera diferente? Hoy vamos a explorar un enfoque que nos enseña precisamente eso. Para entenderlo, vamos a seguir una ruta muy clara. Primero nos meteremos de lleno en qué significa el sufrimiento que viene con la enfermedad. Después vamos a analizar una reacción muy común, pero que termina siendo una trampa, la evitación. Luego, claro, presentaremos la terapia de aceptación y compromiso, o ACT. Veremos cómo se aplica para romper el ciclo del dolor y finalmente cómo nos abre la puerta a una vida con sentido a pesar de todo. A ver, cuando una enfermedad crónica llega a la vida de alguien, no solo cambia las rutinas, cambia la identidad. De pronto esa persona se convierte en paciente. Y es justo ahí, muchas veces dentro de un hospital, donde empieza un tipo de sufrimiento que va mucho más allá de los síntomas físicos. Imaginen escuchar esto en un pasillo. La fractura múltiple de la habitación 485. Esto no es solo una forma de hablar, es el reflejo de un problema muy profundo. Cuando una persona es reducida a su diagnóstico a un número, se pierde lo humano. El sistema, sin mala intención, a veces nos despoja de quiénes somos y nos convierte en la enfermedad que padecemos. Este trato impersonal, que se suma a la falta de información clara sobre qué está pasando, qué se va a hacer, genera un cóctel tóxico de incertidumbre y de ansiedad. La persona empieza a sentirse como un objeto, como alguien pasivo en un proceso que no entiende ni controla. Y esta sensación, la indefensión aprendida, no solo empeora el sufrimiento psicológico, sino que puede llegar a frenar la propia recuperación física. Y claro, frente a esta sensación tan abrumadora de miedo y de pérdida de control, ¿cuál es la reacción más instintiva? Pues intentar escapar. Es una respuesta superhumana. Si algo nos duele, intentamos evitarlo. Pero esto nos lleva directamente a lo que en psicología conocemos como la trampa de la evitación. El concepto técnico es evitación experiencial. Y esto no se trata solo de evitar lugares o personas, no. Es un intento constante por suprimir o cambiar lo que sentimos por dentro, nuestros propios pensamientos, nuestras emociones desagradables. Es esa lucha interna por no sentir miedo, por no pensar en el futuro, por no sentir el dolor. Y justo ahí está la trampa. Esto lo vemos de muchas formas, Desde la persona que se niega a mirar una cicatriz o que evita a toda costa pronunciar la palabra cáncer, hasta la que se distrae constantemente para no pensar o incluso falta a sus citas médicas. Cada una de estas acciones, en el momento, se siente como una pequeña victoria contra el malestar. Pero, como vamos a ver, es una victoria con un costo altísimo. El gran problema es que, con el tiempo, esta evitación constante nos va construyendo una especie de jaula. La vida deja de girar en torno a lo que nos importa, a nuestros valores, a nuestras metas, y empieza a girar en torno a lo que intentamos evitar. El mundo se hace cada vez más pequeño. Cuando este patrón se vuelve muy grave, se le conoce como trastorno de evitación experiencial. La persona termina viviendo atrapada en una vida que se encoge alrededor de la enfermedad. Entonces, si evitar es la trampa, ¿cuál es la salida? Aquí es donde entra la terapia de aceptación y compromiso, o ACT. Y nos ofrece un camino radicalmente diferente. Para entenderlo bien, pensemos en el cáncer, donde la cultura nos ha vendido la idea de que es una guerra, una batalla. A ver, la metáfora de la batalla puede ser útil para movilizarse y luchar contra la enfermedad física, claro, pero se vuelve muy destructiva cuando esa guerra se dirige hacia adentro. El problema empieza cuando la lucha se convierte en una guerra contra nuestros propios pensamientos de miedo, contra la tristeza, contra la incertidumbre. Luchar contra estas emociones es una batalla perdida de antemano, y lo único que logra es añadir más sufrimiento al que ya existe. Y aquí está el gran cambio de paradigma que propone la ACT, sobre todo si la comparamos con terapias más tradicionales. Mientras otras se enfocan en cambiar o eliminar los pensamientos negativos, la ACT dice, oye, no luches contra esos pensamientos, cambia tu relación con ellos. El objetivo no es controlar lo que es incontrolable, como los sentimientos, sino aceptar que están ahí y enfocar nuestra energía en acciones que vayan en la dirección de lo que realmente nos importa en la vida. Ahora vamos a ver cómo esta misma trampa de la lucha y la evitación se manifiesta en uno de los contextos más duros que hay, el dolor crónico. Una condición que se define no solo por la sensación física, sino por una lucha agotadora y sin fin contra esa misma sensación. Este esquema es perfecto para entender el círculo vicioso. Todo empieza con la sensación de dolor, ¿verdad? Pero ese dolor físico inevitablemente genera una respuesta emocional, frustración, rabia, tristeza, ansiedad. A todo esto lo llamamos distress, malestar psicológico. Bueno,
Ese malestar nos lleva a una rigidez mental, a una fijación total en el dolor. Para no sentirlo, ¿qué hacemos? Evitamos. Dejamos de movernos, dejamos de salir, dejamos de hacer las cosas que nos gustaban. Esto lleva a un funcionamiento cada vez más pobre, a un desacondicionamiento físico, a aislarnos. ¿Y qué pasa? Que todo eso, irónicamente, hace que la experiencia del dolor sea todavía más intensa, y el ciclo vuelve a empezar. Por eso, el objetivo en ACT no es eliminar el dolor, sino romper este ciclo destructivo. La clave es aumentar la flexibilidad psicológica. Y es muy importante entender que este enfoque tan potente de aceptación y de vivir según los valores no se limita solo al cáncer o al dolor crónico. Para nada, su eficacia se ha visto en muchísimas otras condiciones de salud. Pensemos, por ejemplo, en la diabetes. Aquí la evitación puede llevar a un mal autocuidado. No me mido la glucosa por miedo a ver un mal resultado. O en el lupus, donde se ha visto que las terapias grupales basadas en ACT reducen muchísimo la angustia. En todos los casos el objetivo es el mismo: reducir la huella psicológica de la enfermedad, hacer que ocupe menos espacio en la mente para que la persona pueda, por fin, vivir de una forma más plena, más conectada con lo que valora. Y esto nos deja con una pregunta final, una idea poderosa. ¿Y si la clave no es ganar la guerra contra el sufrimiento, sino aprender a vivir una vida plena y con sentido junto a él? Esa es la posibilidad que nos abre la ACT. Es un cambio brutal, pasar de una vida definida por la lucha a una vida de propósito definida por lo que hacemos y valoramos, incluso con el dolor y la enfermedad presentes. Nos enseña a llevar el sufrimiento con nosotros, no como una carga que nos aplasta, sino como un compañero en un viaje que, a pesar de todo, sigue valiendo la pena vivir.